Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios que más ha capturado la atención del público en los últimos años. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y, lo más importante, de lo que siente por Hande Erçel. Si han leído bien el título, vamos a intentar revelar esos secretos que tanto nos intrigan. ¿Qué hay entre ellos más allá de la pantalla? ¿Es solo una química de actuación increíble o hay algo más profundo? Sabemos que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado pegados a sus series, han seguido sus carreras y, por supuesto, han estado pendientes de cada indicio, cada fotografía, cada declaración pública que pueda dar alguna pista. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando cada detalle para intentar entender qué es lo que realmente mueve a Kerem cuando se trata de la talentosa Hande. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma solo un segundo y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que aman. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora, ¿por dónde empezamos a desgranar esta historia? La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel se hizo mundialmente famosa gracias a su papel como Serkan y Eda en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química fue innegable. Era palpable, eléctrica, de esas que hacen que los espectadores se enganchen y deseen verlos juntos una y otra vez. No era solo actuación, se sentía real, auténtico. Y esa autenticidad es lo que hizo que millones de personas en todo el mundo se enamoraran de su relación ficticia, pero también, y esto es clave, alimentó la especulación sobre su vida personal. A lo largo de las grabaciones de la serie, empezaron a surgir rumores y avistamientos. Fotos juntos fuera del set, comentarios sutiles en entrevistas, y esa manera en que se miraban, esa complicidad que traspasaba la pantalla. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor en paralelo a la de sus personajes. Kerem, conocido por ser un hombre carismático y a veces un poco reservado sobre su vida privada, parecía abrirse un poco más cuando se trataba de Hande. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de sus gestos, de sus palabras. Cada publicación conjunta, cada like, cada comentario era diseccionado por los fans. ¿Qué decía Kerem en ese entonces? En las primeras etapas, Kerem solía ser cauteloso. Hablaba de Hande con mucho respeto, elogiando su profesionalismo, su talento y su gran compañerismo. Mencionaba lo fácil que era trabajar con ella, lo fluida que era la conexión en escena. Y eso es importante porque en la actuación, la conexión con tu compañero es fundamental para que una escena funcione, para que el público se lo crea. Pero sus palabras siempre tenían un tinte de admiración que iba más allá de lo profesional. Parecía que realmente disfrutaba de su compañía, no solo en el set, sino también fuera de él. Se les veía compartiendo cenas, paseando, y aunque al principio intentaban mantener un perfil bajo, las cámaras y los paparazzi, así como los fans más observadores, siempre lograban captar algo. Recordemos algunas de las entrevistas donde se le preguntaba directamente por Hande. A menudo Kerem respondía con una sonrisa pícara, desviando un poco la pregunta o dando respuestas ambiguas pero siempre amables. Por ejemplo, podía decir algo como: Hande es una persona increíble, trabajamos muy bien juntas y disfruto mucho de su compañía. Esa frase, disfruto mucho de su compañía, es clave. No es solo una apreciación profesional, sino que sugiere un placer personal, una conexión humana que trasciende el trabajo. Y luego, llegó el punto de inflexión. Hubo un momento en que ambos dejaron de negar lo evidente. Las fotos se volvieron más públicas, los viajes compartidos, los mensajes más explícitos de cariño en redes sociales. Kerem comenzó a publicar fotos de Hande en sus historias, a comentar sus publicaciones de una manera que dejaba pocas dudas. Ya no era solo admiración profesional, era algo mucho más íntimo. Él empezó a hablar de ella de una forma que denotaba orgullo, afecto y una conexión profunda. ¿Qué revelaban estas interacciones? Si observamos las redes sociales de Kerem, podemos ver cómo la presencia de Hande se hizo cada vez más notoria. No se trataba de simples likes, sino de comentarios cariñosos, de compartir momentos juntos, de mostrarla en su día a día. Esto indicaba una comodidad y una voluntad de hacer pública su relación,
de compartir esa faceta de su vida con sus seguidores. Es un gesto que demuestra que ya no había necesidad de ocultar lo que sentía. Además de las redes sociales, sus apariciones públicas también daban pistas. Cuando se les veía juntos en eventos, la manera en que se tocaban, las miradas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo hablaba de una relación consolidada. En una entrevista en particular, Kerem habló sobre la importancia de tener a alguien que te entienda, que comparta tus mismos valores y que te apoye en tus proyectos. Y aunque no mencionó explícitamente a Hande en ese momento, el contexto y el tono de la conversación dejaban claro a quién se refería. Dijo algo así como, en esta industria, es crucial tener a tu lado a alguien que comprenda las presiones, las alegrías y las tristezas. Alguien que te dé fuerza y que celebre tus éxitos contigo. Tener esa conexión real con alguien es invaluable. Y la forma en que pronunció esas palabras, la sinceridad en sus ojos, transmitía un sentimiento muy profundo. La admiración de Kerem por Hande parece ir más allá de su belleza física, aunque es innegable que ambos son personas muy atractivas. Él ha elogiado en repetidas ocasiones su inteligencia, su humildad, su ética de trabajo y su calidez humana. En una ocasión, incluso llegó a decir que Hande era una de las personas más fuertes y resilientes que conocía. Y esa es una cualidad que él, como figura pública que enfrenta constante escrutinio, debe valorar enormemente. Sentir esa admiración por el carácter y la fortaleza de una persona es un pilar fundamental en cualquier relación. También es importante recordar que ambos son actores. Han interpretado roles de amor apasionado en la televisión, lo que les ha dado una perspectiva única sobre cómo construir esa química en pantalla. Sin embargo, lo que muchos fans perciben es que la química que muestran fuera de la pantalla es, si cabe, aún más genuina. Kerem parece sentirse genuinamente feliz y cómodo en presencia de Hande. Sus sonrisas son más abiertas, sus gestos más relajados. Es como si a su lado él pudiera ser el mismo, sin artificios, sin la necesidad de interpretar un papel. Piensen en las vacaciones que han compartido, las escapadas que han documentado en redes sociales. Esas imágenes de ellos disfrutando del sol, de la comida, de la compañía mutua, son instantáneas de una relación en la que ambos parecen encontrar paz y alegría. Kerem, que a menudo es descrito como un espíritu libre, parece haber encontrado en Hande una compañera que comparte esa misma energía y esa pasión por la vida. A lo largo de su relación, han enfrentado también la presión mediática y los comentarios del público. Han sido objeto de críticas, de especulaciones, de opiniones diversas. Y la forma en que han manejado esto juntos, apoyándose mutuamente, demuestra la fortaleza de su vínculo. Kerem ha defendido a Hande en ocasiones, mostrando un instinto protector que denota un afecto profundo. No es solo un amigo, es alguien que se preocupa por ella y la defiende cuando siente que es necesario. Y si nos adentramos un poco más en las entrevistas de Kerem, podemos notar un cambio sutil en su discurso con el tiempo. Al principio era más general, hablando de compañerismo y buena química. Pero a medida que su relación se hizo más pública y sólida, sus palabras se volvieron más personales, más emotivas. Ha hablado de la importancia de la comunicación, del respeto mutuo y de la admiración como pilares de una relación sana. Y cuando habla de estas cosas, es fácil deducir que se refiere a su experiencia personal con Hande. Una de las frases más reveladoras de Kerem, y que resuena mucho con lo que muchos fans sienten, es cuando habla de encontrar a alguien con quien se siente en casa. Ha mencionado varias veces la importancia de sentirse cómodo y seguro con una persona, de poder ser vulnerable y auténtico. Y al verlos interactuar, esa sensación de estar en casa parece ser mutua. Se percibe una tranquilidad, una conexión que va más allá de la pasión inicial. Es una conexión de almas, una comprensión profunda. También es interesante analizar cómo Kerem ha evolucionado en su forma de hablar sobre el amor y las relaciones a lo largo de su carrera. Parece que su relación con Hande ha sido un punto de inflexión para él, un momento en el que ha podido experimentar un amor más maduro, más consciente. Ha hablado de la importancia de la evolución personal dentro de una pareja, de crecer juntos y de apoyarse en los desafíos. Y la forma en que él mismo ha crecido y madurado como persona en los últimos años, en parte gracias a la influencia positiva que Hande ha tenido en su vida, es algo que él mismo ha reconocido implícitamente. Incluso en entrevistas recientes, cuando se le pregunta sobre el futuro, Kerem tiende a responder con un enfoque en la felicidad y el bienestar mutuo.
Ha dejado de lado las especulaciones sobre matrimonios y compromisos y se ha centrado en el presente, en disfrutar del camino que están recorriendo juntos. Y esa actitud de vivir el momento, de valorar lo que tienen ahora, es una señal de madurez y de una conexión profunda y auténtica. Podemos deducir, basándonos en sus palabras, en sus acciones y en la forma en que se complementan, que Kerem Bürsin siente una profunda admiración, un gran respeto y un amor sincero por Hande Erçel. Lo que empezó como una química explosiva en la pantalla, ha florecido en una relación real y sólida, construida sobre la base de la amistad, el apoyo mutuo, la comprensión y una conexión emocional genuina. Él ve en Hande no solo a una compañera de trabajo excepcional, sino a una mujer increíblemente talentosa, fuerte, inteligente y a la que evidentemente ama profundamente. Y así, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar los sentimientos de Kerem Bürsin por Hande Erçel, basándonos en sus declaraciones públicas, sus interacciones en redes sociales y la percepción general que transmiten como pareja. Lo que hemos podido observar es una admiración profunda, un respeto inmenso y, lo más importante, un amor genuino que parece haber florecido de manera orgánica y sincera. No es solo una relación pasajera o un romance de verano, sino que parece ser un vínculo fuerte y duradero, construido sobre cimientos sólidos de amistad, apoyo mutuo y una comprensión profunda el uno del otro. Kerem ve en Hande no solo a una colega talentosa y hermosa, sino a una compañera de vida, alguien con quien puede ser él mismo, alguien que lo inspira y lo impulsa a ser una mejor persona. La forma en que se miran, la forma en que se apoyan, la forma en que comparten sus vidas, todo apunta a un amor verdadero y profundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparándolo para ustedes. Ha sido un viaje fascinante tratando de entender esta relación que ha cautivado a tantos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Han notado algún detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un buen me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a que el canal crezca y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Kerem y Hande o que simplemente disfruten de un buen análisis de relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.